Estudiantes de grado 11, los saludo muy cariñosamente, deseando se encuentren muy bien. Vamos a encontrarnos en este nuevo video para trabajar la guía número 3 de este primer periodo que corresponde a las leyes de Newton. Entonces, es un tema clásico, un tema importante, un tema fundamental en el estudio de la física. Tenemos una competencia, un componente, un indicador de desempeño que es, ya sabemos que nos indica o nos guía a dónde queremos llegar o qué aprendizajes queremos que adquieran ustedes en el desarrollo de este tema. Entonces, esto es un componente de la mecánica clásica en física, corresponde a la competencia de explicación de fenómenos, y el indicador es relacionar conceptos como fuerza, masa, peso, y utilizar dicha relación en la explicación de fenómenos sencillos. Bueno, como parte de los presaberes, tenemos acá un ejemplo de un vehículo que parece ser frena, y pues si vamos de pronto en un autobús y este vehículo frena, sentimos siempre un impulso hacia adelante. Me dice, a diario al usar un vehículo de transporte, sentimos el efecto de la inercia. Es precisamente una de las leyes de Newton. Supongamos que viajamos en un bus y este se encuentra detenido esperando el cambio de señal en el semáforo. Si el bus se acelera bruscamente hacia adelante, sentimos la sensación que somos empujados hacia la parte posterior del bus. Cuando el bus se estabiliza y viaja con velocidad constante, no sentimos ningún tipo de fuerza, pero si el bus se detiene de repente, sentimos como si una fuerza nos empujara hacia adelante. Este fenómeno es debido a la inercia. Nombra otra situación práctica en la que se pueda sentir el efecto de la inercia. Entonces van a pensar en qué situaciones de la vida cotidiana han ustedes sentido la inercia. Hay muchísimos ejemplos en donde se puede sentir el efecto de la inercia, y es precisamente una de las leyes de Newton. La primera ley de Newton se llama la ley de la inercia, y vamos a verlas en esta presentación. Entonces, la ley de la inercia, ¿qué dice Newton? Dice que todo cuerpo permanece en estado de reposo o continúa en movimiento rectilíneo uniforme siempre y cuando una fuerza externa no actúe sobre él. Vemos aquí nuevamente el ejemplo del bus. Si el bus lleva una determinada velocidad constante, es decir, está con movimiento rectilíneo uniforme, y el bus de repente frena, entonces sentimos un impulso hacia adelante, porque inconscientemente nuestro cuerpo pretende continuar en ese estado de movimiento rectilíneo en el que él se encuentra. De cierta manera nuestro cuerpo niega a ponerse en reposo, que es lo que sucede cuando el bus frena. Entonces vamos a pensar en qué otros ejemplos o en qué otros casos hemos sentido el efecto de la inercia. Bueno, pasamos a la segunda ley de Newton, que se llama la ley de la fuerza. Dice, siempre que una fuerza no equilibrada actúe sobre un cuerpo, se produce una aceleración en la dirección de la fuerza, que es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Entonces, tenemos la aceleración es directamente proporcional a la fuerza y la masa es inversamente proporcional a dicha fuerza también. Entonces, de esta segunda ley tenemos esta relación o esta fórmula, que significa que fuerza es igual a masa por aceleración. La fuerza en el Sistema Internacional de Unidades tiene una unidad, así como la masa la damos en kilogramos, la velocidad la damos en metros sobre segundos. La fuerza la vamos a expresar en newton. En física, un newton equivale a una unidad de masa, que sería un kilogramo, por una unidad de aceleración, que sería metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, un newton es un kilogramo por un metro sobre segundos al cuadrado. Esto debemos tenerlo en cuenta para la realización de nuestros problemas o el desarrollo de nuestras situaciones problemas. La ley de la acción y la reacción, que es la tercera ley de Newton, dice, cuando una fuerza determinada actúa sobre un cuerpo, este reacciona con una fuerza con igual magnitud pero de sentido contrario. Siempre que se aplique una fuerza sobre un cuerpo, este reacciona con una fuerza igual pero de sentido contrario. Tenemos el ejemplo de un jugador golpeando el balón. Al golpear el balón, él está aplicando una fuerza al balón.
y este balón responde con una fuerza igual pero de sentido contrario. Pensemos en qué otras situaciones podemos sentir esta fuerza de acción y reacción. Bueno, pasamos a la parte de ejercitación. En nuestra guía hay algunos ejemplos desarrollados en esta parte de ejercitación, que son las partes de aplicaciones. Me dice el primer ejemplo: un cuerpo cuya masa es de 25 kilogramos se mueve con una aceleración de 12 metros sobre segundos al cuadrado. Determina la fuerza aplicada sobre el cuerpo. Entonces para resolver este problema, debemos analizar los datos que tenemos para encontrar la incógnita solicitada. ¿Cuál es la incógnita? La fuerza, porque me dice determina la fuerza. ¿Qué datos tenemos? La masa es de 25 kilogramos. Y me están diciendo que la aceleración es de 12 metros sobre segundos al cuadrado. Según Newton, en su segunda ley, dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Esta fórmula, tal como está en este caso, es la fórmula que me sirve para encontrar fuerza, porque lo que tengo que hacer es multiplicar la masa por la aceleración. Entonces 25 kilogramos, que sería la masa, empiezo a reemplazar por la aceleración, que sería 12 metros sobre segundos al cuadrado. Al multiplicar 25 por 12, eso me va a dar 300. Entonces 25 por 12 tenemos que eso es 300. Significa que la fuerza aplicada a ese cuerpo es de 300 newtons. Y ese es el primer ejemplo que está desarrollado en nuestra guía. Pasemos al segundo ejemplo. Dice: un móvil cuya masa es de 0.18 kilogramos se mueve mediante una acción de una fuerza de 360 newtons. Determinar la aceleración con la que se realiza el movimiento. Fijémonos los datos. Aquí en este caso la incógnita es la aceleración. Me están diciendo determine la aceleración. Y me están dando 0.18 kilogramos de masa y 360 newtons de fuerza. Entonces, acá tengo que hacer un despeje. La fórmula de fuerza es igual a masa por aceleración. Pero en este caso no necesito encontrar la fuerza. Necesito encontrar la aceleración. Entonces, recuerden que simplemente para despejar la masa está multiplicando con la aceleración, necesito pasarla al miembro izquierdo, la masa está multiplicando, pasaría a dividir, quedaría fuerza sobre masa igual a aceleración. Tendría fuerzas 360 newtons, aceleración masa 0.18 kilogramos para poder encontrar aceleración. Quedaría 360, aquí no se vio bien, creo que es por esto. Entonces, 360 lo vamos a dividir entre 0.18. Entonces, para poder encontrar mi aceleración, 360 dividido en 0.18. Y tenemos que eso me da 2000. Entonces, 2000 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Por qué? Tengamos en cuenta que la fuerza son 360 newtons. ¿Y newtons qué es? Kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado. Entonces cancelaríamos kilogramos y kilogramos y quedaría metros sobre segundos al cuadrado, que es precisamente la unidad en la cual se debe dar la aceleración. Tendríamos que la aceleración es de 2000 metros sobre segundos al cuadrado. Veamos el tercer ejemplo. Me dice, un auto acelera a razón de 0.16 metros sobre segundos al cuadrado. Me están dando la aceleración. Al aplicársele una fuerza de 400 newtons, me están dando la fuerza. Determine la masa del auto. Entonces, igualmente, tenemos estos datos. En este caso, la incógnita es la masa. La fórmula de fuerza es igual a masa por aceleración. Lo mismo, no necesito la fuerza en este caso, necesito es la masa. Entonces la aceleración está multiplicando, pasaría a dividir. Y vamos a mirar, fuerza es 400 newtons, aceleración 0.16. Vamos a dividir 400 dividido en 0.16 es igual a 2500. Tendríamos que la masa del cuerpo, la masa de ese auto es de 2500 kilogramos. Newton es kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Cancelamos metros y segundos al cuadrado y quedaría kilogramos. Significa que tendríamos 2500 kilogramos. Bueno, pasamos en nuestra guía a la parte de competencia en contexto.
tenemos 5 situaciones, problemas que necesitamos que ustedes resuelvan. Son problemas muy sencillos, en donde me están preguntando determinar la aceleración, determinar la fuerza aplicada, determinar la masa, de acuerdo a los 13 situaciones, problemas que resolvimos acá. Son muy similares a las 3 situaciones, problemas que resolvimos. Y la parte de resultados y evidencias me dan 2 situaciones, problemas en las cuales tengo que hacer en las cuales debo responder unas preguntas. Dice, contesta las siguientes preguntas y explica o justifica tu respuesta. Dice, ¿qué diferencia hay entre la aceleración de 2 cuerpos de masas M1 y M2 cuando sobre ellos actúa la misma fuerza en cada una de las siguientes situaciones? Entonces, una de las situaciones es que si M2 es igual a 2M1, ¿qué significa eso? Que la masa 2 equivale al doble de la masa 1. M2 es igual a 2M1, significa que la masa 2 equivale a 2 veces la masa 1. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Vamos a decir que la fuerza es de 50 newtons, o sea, la misma fuerza para ambos cuerpos. Y M2 es igual a 2M1, entonces vamos a decir la masa 2 es igual a 4. La masa 1 sería igual a 2, porque sería la mitad. Tenemos que la mitad es esto, la mitad de 4 es 2. Y tenemos que la masa 2 es el doble de la masa 1. Entonces, según vamos a encontrar la aceleración. Para encontrar la aceleración lo que dividimos es la fuerza entre la masa. Para el primer cuerpo, la fuerza es de 50 newtons, la masa es de 2 kilogramos. 50 sobre 2 da 25. Significa que el primer cuerpo tendría una aceleración de 25. Para el segundo cuerpo, 50 sobre 4. La misma fuerza, pero en este caso la masa es el doble. Entonces 50 dividido entre 4 da 12.5. ¿Qué significa esto? Que el primer cuerpo, el que tiene la mitad de la masa, tendría el doble de aceleración. Va a experimentar el doble de la aceleración con respecto al cuerpo que tiene mayor masa. Entonces, la respuesta sería que la aceleración del cuerpo con la mitad de la masa es el doble, acá no es la mitad, es el doble del cuerpo que tiene el doble de la masa. Acá cometimos un pequeño error. Es el doble del cuerpo que tiene el doble de la masa. Entonces vemos efectivamente que la masa, la aceleración del primer cuerpo sería de 25 cuando su masa es de 2. Y la aceleración del segundo cuerpo sería de 12.5 cuando su masa es de 4. Bueno, asimismo me hacen otras preguntas que igual sería bueno que ustedes respondieran. Esta es la guía como tal que ustedes tienen, es exactamente la misma que está en las diapositivas. Entonces, lo que tenemos simplemente es que responder. Ahora, ¿qué pasa si la masa 1 es la mitad de la masa 2? Entonces, M2 sobre 2. Entonces, si la masa 1 es de 8, la masa 2 sería 4, por ejemplo. ¿Qué pasa con esa aceleración? Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo. La segunda pregunta, ¿en qué porcentaje varía la aceleración de un cuerpo cuando su masa se incrementa en un 50% y la fuerza permanece constante? De cierta manera me están haciendo la misma pregunta que resolvimos en la primera. Aquí hubo un incremento de la masa de un 50%. ¿En qué porcentaje varía la aceleración de un cuerpo cuando su masa se reduce en un 50% y la fuerza no varía? De cierta manera las 3 situaciones están totalmente relacionadas. Entonces 50% recuerden que es aumentar la mitad y o reducir la mitad de la masa inicial. Entonces, bueno chicos, esta es básicamente el desarrollo de la guía número 3, en donde hacemos unas aplicaciones sencillas de las leyes de Newton. Más adelante pues vamos a continuar trabajando unas aplicaciones relacionadas con este tema muy interesantes, en las que nos vamos a encontrar en unas próximas clases o en unas próximas encuentros virtuales para poder entender este tema. Que estén muy bien, que Dios los bendiga. Feliz resto de día.